queridos oyentes de Radio Global Coach and PNL. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Coge el Timón, un espacio para reflexionar sobre temas de desarrollo personal y profesional. Soy Patricia Merfidoy, los saludo desde Madrid y les invito a iniciar el viaje. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que está muy de moda y que escuchamos a menudo en grupo de amigos o en los trabajos, que es soltar. Todo el mundo dice, tenemos que soltar o debes soltar. Pero, ¿qué significa realmente soltar? Soltar es dejar ir, dejar de estar aferrados a esos objetos, personas, relaciones, situaciones que nos hacen daño, que no nos permiten avanzar. No es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que salir de nuestra zona de confort. ¿Cuál es nuestra zona de confort? Aquella en la que nos sentimos cómodos y estamos a gusto. Aunque no seamos felices, pero realmente estamos acostumbrados. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, uno puede estar en una empresa que no está motivado, realmente no tiene un clima laboral agradable, pero es lo que ya conoce. Hay veces que realmente lo que nos hace quedarnos en ese lugar es que tenemos una nómina más o menos importante y que, bueno, ganamos un buen dinero. Y otras veces ni es que estamos motivados ni que tenemos un buen sueldo, simplemente que es lo que ya conocemos. También ocurre con una pareja. Estamos en una relación que no nos hace feliz, que no hacemos feliz a la otra persona, que no nos complementamos o entendemos, pero seguimos. ¿Por qué seguimos? Porque estamos en nuestra zona de confort. Soltar significa renunciar. Y renunciar es uno de los procesos de la vida. No, cuando tomamos decisiones, decidimos por algo y dejamos otra alternativa de lado. O sea, renunciamos a esa alternativa. ¿Cuándo es el momento de soltar? Muchas veces vamos teniendo señales, esos pequeños semáforos rojos que no le damos importancia. ¿Cuáles son algunos de ellos? Por ejemplo, si uno está en una situación que le provoca mal humor, tristeza, que se siente estancado, que son los mismos problemas siempre, que estamos en esa espiral destructiva y que realmente es más el daño que nos provoca que la felicidad o el bienestar. ¿Qué ocurre con esto? Implica que nos tenemos que detener y ponernos a pensar. El primer paso de soltar es aceptar. Pensemos que el soltar es como si fuésemos a hacer una ruta de senderismo y decimos, vamos a hacer esa ruta de senderismo que nos gusta, que quizás cuánto tiempo nos lleva, 2, 3 horas, pero ¿qué voy a llevar en mi mochila? Tengo que ir liviana, por ejemplo, llevar una botella de agua, algo dulce o salado y algún que otro objeto más, pero no puedo viajar muy cargado porque eso me va a impedir el avanzar. Y encima, si tengo quizás que subir alguna pequeña cuesta, eso en vez de avanzar me va a hacer quizás retroceder, ¿no? Porque sentimos así la sensación de irnos hacia atrás. Lo mismo ocurre en nuestra vida. Debemos viajar y transitar nuestros caminos livianos. Es decir,
dejar aquello que nos pesa, que nos da esa carga emocional negativa, que nos genera un malestar emocional, físico, y que muchos de los malestares emocionales después lo vemos en que aparecen determinadas enfermedades. Entonces, lo primero es aceptar, es decir, esto no sigue, no puede avanzar, no es lo que nosotros pensábamos. Pero en este aceptar también implica hacerse preguntas. Y preguntas con nosotros mismos, o sea, ese diálogo interno de decir, ¿qué es lo que me hace daño? ¿Por qué no puedo resolver tal situación? ¿O por qué no me puedo desapegar de aquel objeto o de una persona? Esto tiene que ver con nuestra historia personal. Como yo digo siempre, cuando nos vamos a dormir, el reflexionar, ¿no?, con nuestra almohada y realmente que ahí es el momento en que estamos solos y tratar de realmente analizar y de desmenuzar toda nuestra historia personal y de qué cosas de esa historia personal, de nuestra niñez o de nuestras experiencias a lo largo de nuestra vida, influyen para que no podamos soltar. El soltar muchas veces lo vemos como algo que es de sufrimiento, diríamos, de algo de sacrificio, ¿no? Pero no es así. Muchas veces es el decir adiós y el agradecer. Por ejemplo, tengo un suéter que realmente me encantaba porque me lo pudo haber regalado quizás algún ser querido y que quizás ya no esté, o algún amigo de la infancia, y le tengo mucho cariño, pero ese suéter ya realmente no está ni para que lo use en mi casa. Y me tengo que sacar ese suéter y regalarlo o tirarlo a la basura si ya no tiene más vida útil, pero agradecer, decir, bueno, gracias, la verdad que tuve una, grandes años o muchos meses o un gran tiempo que lo usé, me dio calor, pero ya la finalidad estuvo. Cuando hablamos de soltar, tiene que ver como si yo tengo una biblioteca y realmente está, pero súper llena de libros. Y no quiero ni donar, ni regalar ningún libro. Pero digo, ay, quiero comprar más libros. ¿Y qué pasa con esos libros? No tengo lugar. Entonces, ¿puedo comprar libros o esperar que me regalen libros si realmente no tengo lugar en esa biblioteca? También pasa con un armario de nuestro dormitorio. Quizás tenemos mucha ropa acumulada que ya no usamos, que le tenemos cariño porque es esa camiseta o ese vestido que nos encanta, que nos regaló alguien o que lo compramos en un viaje, pero que ya no le damos utilidad. O porque nos queda grande porque hemos adelgazado, o porque nos queda ya pequeño, un poco ajustado porque hemos engordado, o porque fue en otra etapa de nuestra vida, ¿no? Y hemos cambiado quizás hasta el estilo de ropa, pero lo tenemos ahí acumulado, estancado. ¿Cómo podemos decir, quiero ir de compras y a renovar mi armario si realmente no tengo lugar para poner cosas nuevas? Lo mismo va ocurriendo con nuestra vida. Estoy en una relación que no soy feliz, pero sigo.
¿Cómo puedo pretender que llegue una persona adecuada a mí, conmigo, que compatibilicemos y que nos entendamos si sigo aferrada a esa persona? También el soltar significa reconocer que quizás, por ejemplo, en el caso de situaciones o de relaciones, tuvimos ese pensamiento mágico. Por ejemplo, conozco a una persona y digo, va a ser la persona que me va a hacer feliz. ¡Wow! ¿Qué responsabilidad le damos a la otra persona? Que nuestra felicidad esté en manos de esa persona, cuando tenemos que ser felices nosotros mismos. Y después conocer a una persona que sume, que complemente nuestra felicidad. Pero decir que conozco a una persona y que me va a hacer feliz es darle mucha responsabilidad a esa persona y a la vez mucho poder. Cuidado con eso. Entonces, ese pensamiento mágico que yo tuve de conocer a una persona, claro, después no resultó la situación como yo creía. Y entonces llega el momento de soltar, de decir, no fue como yo pensaba, quizás por un error mío de ese pensamiento mágico, o que la persona se mostró de una manera y veo que no es de otra. Entonces, bueno, agradezco los lindos momentos que hemos pasado juntos, pero adiós. Lo mismo ocurre cuando entramos a una empresa nueva y quizás nos prometen algunas cosas que no se cumplen. Falla de la empresa o falla nuestra que nos creímos quizás esas cosas o no se dieron por circunstancias externas al contexto económico, político, social o interno de la empresa. No se cumplieron esas expectativas y seguimos anclados a esa empresa o ese trabajo que no nos hace bien. Yo he dado formaciones y me acuerdo que en una chica me dice, yo todos los días antes de ir al trabajo, o sea, me levanto llorando, llego llorando. Y eso, sumemos día tras día, nos va generando angustia, estrés, malestar. Y pueden surgir, como decimos, un montón de enfermedades. El cortisol, que es esa hormona del estrés, se nos va cada vez disparando y ese estrés diario se nos va haciendo estrés crónico y eso nos afecta. Entonces, el soltar implica desanclarnos de esa situación, objeto, relación que no nos deja avanzar. El primer paso, como dije, es aceptar. Y esto implica también expresar el dolor. O sea, primero aceptamos, reconocemos que esto no puede seguir así o que no es lo que queremos, y después expresar el dolor. Sí, cuando decimos expresar el dolor, puede ser llorar, tener quizás un momento de tristeza, de llanto fuerte, de más leve, hay gente quizás un momento de ira, ¿no? De rabia, de decir, ¿por qué esto no funcionó? ¿Por qué no pude obtener en este trabajo lo que quería? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero eso de reconocer el dolor está bien por un momento, ¿no? Cada uno tiene su proceso y cada paso a cada persona le va a tardar lo que necesite. Esto es como en un proceso de duelo, ¿no? Que cada uno hace su propio duelo. Esto es lo mismo, pero una vez que hicimos rabietas, nos pusimos a llorar, que no hay que decir, ay,
qué mal, estoy llorando. No, si es necesario llorar, desahogarme, y me hace bien, por supuesto. O sea, es expresar el dolor, como cada uno lo sienta. Si hay veces que nos hace bien escribir esas cosas que nos dieron rabia, dolor, tristeza, ¿para qué? Para, como dije, expresar el dolor. Pero lo que no es bueno es, una vez que expresamos ese dolor, quedarnos anclados en ese dolor. Es decir, quedarnos en esa espiral destructiva de por qué me dejó, por qué me echaron del trabajo, por qué y por qué. Que muchas veces el por qué es del otro. Por ejemplo, si estoy en una pareja y me deja, es del otro. No es porque yo hice cosas malas o porque yo no valgo o porque yo no lo hice feliz. No, simplemente porque así se dio la situación. Entonces, de esto expresar el dolor, ¿cómo podemos después tratar de superar este dolor? Decir, bueno, ya hicimos ese pequeño duelo, soltamos, ¿y qué pasa? Decimos adiós, agradecemos a esa persona que estuvo con nosotros el tiempo que estuvo, de los momentos buenos, que los momentos buenos en nuestra vida, que son regalos de la vida, y los momentos malos, aprendizajes. Entonces, decir, gracias, gracias, gracias. Primero, por los momentos lindos que hemos compartido. Y segundo, por los no tan lindos, pero que he aprendido. Muchas veces una pareja es nuestro gran maestro, ¿no? Porque refleja lo que nosotros mismos somos o lo que a nosotros nos molesta. Si es de un trabajo, decir, bueno, como digo, gracias, 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 tomé experiencia, aprendí, conocí gente. Muchas veces de un trabajo uno se lleva contacto, gente que conoce o amigos o momentos vividos, buenos y malos. Los buenos, como digo, los resalto, agradezco. Y otros aprendo. O de situaciones que me hicieron daño y que no pude resolver en ese momento. Entonces, ¿qué digo? Bueno, me sirvió para qué, para aprender. Esto es como cuando uno va caminando y se tropieza con una piedra. Después, si vuelve a pasar por ese camino, no se va a volver a tropezar por esa piedra. Entonces, hay situaciones que las necesitamos vivir para qué, para aprender, para crecer, para evolucionar, para cada vez empoderarnos, para sacar lo mejor de nosotros, nuestra mejor versión. Mucha gente dice, uy, la verdad que no sabía que era tan fuerte o que tenía esa fortaleza o que podía resolver esto. Como digo, muchas personas que quedan sin trabajo, les sirve para qué esa situación, si bien es dolorosa, una vez que pueden soltar. Quizás estudian, retoman estudios que habían dejado, hacen cursos para capacitarse y para poderse formar, o por ahí dicen, voy realmente a emprender, voy a intentar. Tenemos mucha gente famosa que a través de una situación difícil, dolorosa, en vez de quedarse anclada, ¿qué hizo? Se desancló y pudo evolucionar. También, una vez que expresamos el dolor y que lo podemos, como digo, escribir, quizás los sentimientos o las situaciones que nos generaron ese dolor, después guardamos ese papel, lo doblamos, lo tiramos, como digo, a veces dicen que tirar yo a la basura, no sé, hay gente que lo hace en el váter, en un tacho en un cubo de basura de un parque, pero la idea es reconocer
y soltar y dejar ir. Y después empezar a poner límites a esos pensamientos negativos. O sea, hicimos toda esa situación de, como decimos, de depuración, pero luego no nos podemos quedar en eso. Ya ponemos límites a esos pensamientos malos. ¿Y qué tenemos que hacer? Trabajar en nuestras fortalezas, en nuestro amor propio, en nuestra autoconfianza, valorarnos y decir, pude soltar, pude avanzar. Esto es como cuando uno despide a un amigo, a un familiar en un aeropuerto, ¿no? Bueno, saluda, cruza para allá poder hacer su check-in, se despide. Muchas veces nos vamos con lágrimas en los ojos, porque por ahí es una persona que no la vamos a ver por tiempo, en un país lejano, pero una vez que cruzamos eso, después decimos, bueno, realmente qué lindo lo pasamos, qué bien que estuvimos, nos volveremos a ver, o quizás no, porque no sabemos, ¿no? Pero pudimos cruzar esa puerta y despedirnos y decir adiós. Y otra de las cosas es apoyarnos en las personas que queremos, en nuestros seres queridos, familia, amigos, pareja, si alguien necesita un apoyo quizás de coach, de psicológico, bueno, cada uno tiene distintas herramientas, tanto internas y quizás algunas personas necesitan pedir un poquito más de ayuda que otros. Pero como digo, no es fácil soltar para ninguna persona. O sea, es todo un proceso. Y después que soltamos, como dije, una vez que soltamos, que cerramos todo ese proceso, que agradecimos, que decimos, bueno, tomamos la decisión de ir por otro camino, ¿qué tenemos que hacer? Planificar. O sea, cuando soltamos, decir, bueno, ahora voy a planificar cómo sigo por este camino y con mis herramientas, con mis proyectos, con las fortalezas que tengo o las que no son tantas fortalezas, pero que las tenemos que trabajar para que sean fortalezas, porque por ahí son algunos puntos negativos que los tenemos que trabajar a través del desarrollo personal y de todo un camino. Y confiar. Esto es como el árbol que llega el otoño y se empiezan a caer las hojas. Pero después que se caen las hojas, pasa un tiempo, llega la primavera y vuelven a crecer esas hojas. Lo mismo pasa con algunos frutos o flores, ¿no? O sea, todo necesita su proceso. El soltar no es soltar nada más, así decir, es necesario soltar, tienes que soltar, porque muchas veces escuchamos amigos o personas que dicen, ay, es que sabes que tienes que soltar, tienes que soltar, suelta. Pero, como digo, no es fácil, pero no es imposible. Es posible, simplemente que es todo un proceso, todo un caminar. Como digo, vamos en una ruta de senderismo, un grupo de amigos y algunos van un poquito adelante y otros más atrás. Porque tiene que ver quizás por el estado físico, porque quizás uno de nuestros amigos hace más rutas de senderismo que nosotros, o sale a correr, o es más atlético y otros no tanto. O quizás dentro del grupo de amigos, algunos se trajeron su mochila más liviana, con las cosas que les hacían falta, y otros cargamos una mochila más pesada, como si fuese una maleta que nos vamos de viaje por 2 meses. Entonces nos cuesta mucho más caminar. Lo que digo siempre, no es bueno compararse, porque uno tiene que compararse
consigo mismo, ¿no? O sea, uno y competir consigo mismo, decir, bueno, trato de ser la mejor, trato de mejorar. Qué bien, Patricia, que todos los días vas mejorando, vas creciendo. Pero no compararme con los demás, porque siempre las comparaciones no son positivas, ¿no? Porque alguien queda o más arriba o más abajo. Y esto es lo mismo, si yo voy en una carrera y digo, uy, aquel llegó primero y yo llegué último, bueno, quizás aquel entrena más, tiene otras fortalezas, tiene otros talentos que yo quizás no lo tengo, pero bueno, llegué, me tomé mi tiempo, pero me llegué. Y esto es lo mismo, cada uno suelta de acuerdo a el momento y al problema o relación. Como digo, no es lo mismo una persona que quizás tiene que salir de una relación que conoció una persona 2 meses y bueno, pudieron vivir esos momentos de pasión, todos sabemos que para el cerebro el amor dura esos 18 meses, no es ese amor de pasión, de así objeto deseado, pero bueno, 2 meses, aunque hayan sido muy intensos, no es lo mismo que una persona que quizás estuvo en pareja, no sé, 5 años, 10 años, que quizás también tiene hijos, entonces que no es nada más que suelta y que dice, bueno, le digo adiós y no lo veo más. Lo tengo que seguir viendo y tengo que tratar de tener una buena relación porque es el padre o la madre de los hijos, ¿no? Y entonces la forma de soltar es distinto, distintos momentos. Esto es como cuando estudiamos. Hay alguien que realmente tiene facilidad para matemática, entonces con que haga 2, 3 ejercicios, o tiene facilidad para memorizar o para estudiar historia, relacionar los hechos, capaz que en 2 horas puede preparar una pequeña exposición, quizás una clase, ¿no? Que tenga que dar. En cambio, otra persona que le cuesta más, en vez de hacer quizás 2 o 3 ejercicios de matemáticas, tiene que hacer 20 para que más o menos poder aprobar el examen, o si tiene que estudiar, como digo, historia, geografía, lo que una materia así, ¿no? Un poco más humanística, quizás tendrá que dedicar en vez de 2 horas, 4 o 2 días. Entonces, cada uno de los seres humanos somos únicos y irrepetibles y tenemos nuestros momentos, nuestros procesos, nuestros tiempos. Lo importante es que cada uno pueda avanzar, pueda evolucionar, que podamos soltar. Y para concluir un poquito, como digo, no tengamos miedo de soltar. Cuando creamos que es el momento de soltar y que estemos preparados para eso, comencemos. Como digo, no dejemos de lado ciertas señales, ciertas alarmas, y que esas alarmas dependen de cada persona, porque quizás alguien me dice, Patricia, ¿por qué no soltaste en ese momento? Porque tenía esas alarmas, pero no las había identificado. Y realmente, cuando alguien puede empezar a soltar es cuando reconoce. Esto pasa como un adicto a drogas, alcohol, a veces al juego, ¿no? Que va a esos centros de ayuda y dice, hola, yo soy fulano de tal y soy alcohólico, soy drogadicto, soy ludópata. Es el primer paso de reconocer, de aceptar. Lo mismo pasa, todos vemos señales, pero no llegamos a aceptar hasta que reconocemos esas señales, ¿no? Es como que voy por la calle y yo veo el semáforo rojo, pero soy daltónico y o el rojo, verde, y no veo el color adecuado. Entonces no me voy a dar cuenta de esa señal. Y quiero compartir una frase de Hermann Hesse. Hay una diferencia importante entre rendirse y dejarse ir.